juntos. Pues Dios. Amén. Acá terminaron 5 minutos antes, pero gloria a Dios, pueden tomar su asiento. ¿Ustedes creen, hermanos, que Sadrach, Mesach y Abednego demostraron temor, demostraron miedo en frente del rey Nabucodonosor, iglesia? Todos contesten. ¿Ustedes creen que demostraron miedo? ¿Demostraron temor? ¿Qué fue lo que demostraron? Valentía, vigor, fe, confianza. Ahora, confianza, escuchen, confianza confianza a pesar de que ellos sabían, porque ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: pero si no nos salva, aún así no vamos a doblar rodillas ante su Dios. Pero si no nos, esa es fe, esa es confianza. Había una palabra que el apóstol Pablo mencionó en una ocasión, que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es saber, eso es tener confianza, fe, confianza al Dios que tú le estás sirviendo, iglesia. Eso está poderoso, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado pasando por algo difícil en su vida, una enfermedad, y han mostrado temor, han mostrado miedo. Ministro, escucha lo que estoy diciendo, para que cuando el Señor te llame a su presencia no va a estar llorándole al pastor. Esto que dijo Pablo es tener confianza, porque Pablo sabía a quién le servía. Él tenía convicción quién era su Dios. Él creía a ciegas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que están pasando por una enfermedad y dicen lo que sienten. La verdad es que tengo miedo a morir, tengo miedo a dar esa transición. ¿Cuántos aquí tienen miedo a morir? Sean honestos, sean honestos. Nada más 2, puro macho aquí. 3. Voy a volver a repetir. ¿Cuántos tienen miedo a morir? Sean honestos. Aquí está la presencia de Dios. No sean nada más 3. Cristo. 4. Vamos a tener que hacer otra congregación con ellos 3. Que todos los demás son puros Pablos aquí. ¿Saben a qué Dios les sirven? ¿Saben a dónde van? Si es que Dios los manda a llamar a su presencia, tienen esa convicción. ¿Cuál será su casa? Su última morada. Porque déjenme decirles, iglesia, que no hay por qué tener miedo. El miedo no es bueno, hasta cierto punto, porque el miedo es un sentimiento que te demuestra cuando el peligro está cerca, y tal vez te puede ayudar a reflexionar para salvar tu vida o la vida de alguien más. Pero la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo, de temor, sino de amor y dominio propio. Entonces no nos podemos contradecir. Hay una historia en la Biblia, iglesia, de un hombre llamado Job. Cuando tú lees la historia de este hombre, te vas a dar cuenta que dice la palabra de Dios que este hombre todos los días hacía holocaustos, sacrificios, porque tenía temor, él tenía miedo. Ahora, yo sé que unos están pensando, pero pastor, la Biblia dice, Proverbios 1:8, dice que el principio de la sabiduría es el temor. Es que es otra clase de temor. Ese es un temor reverente.
Es un respeto. Porque la Biblia dice que la ley se hizo para el injusto, para el pecador. Entonces el que teme a Dios se va a abstener de hacer lo malo y va a hacer lo correcto todo el tiempo. Me está hablando mi subconsciente y escucho una voz. ¿Me están entendiendo? Este hombre, Job, dice la Biblia que todos los días hacía un sacrificio por sus hijos. Ahora, ¿estaba mal lo que Job hacía? No, no estaba mal. Es la misma oración que todo padre hace por sus hijos todos los días antes de ir a dormir, o por las mañanas antes de que el muchacho o la muchacha vaya a sus actividades, escuela, you name it, como dicen los americanos. No es menos que un sacrificio de padre o de madre hoy en día. Cuando tú oras por tus hijos, bueno, dice la Biblia que Job sacrificaba todos los días porque él tenía miedo de que uno de sus hijos pecara. Pero ¿qué sucede después? Tú sigues leyendo y te vas a dar cuenta que el mismo Job dice: todo lo que a mí me daba temor me sobrevino. Todo lo que yo temía llegó a mi vida. Y eso me pone a pensar a mí y me pone a reflexionar. Porque si nos vamos a la vida de ese hombre llamado Abraham, te vas a dar cuenta que cuando Dios le dice: sal de tu casa y de tu parentela, te vas a dar cuenta que ese hombre sale en obediencia y empieza a caminar, empieza su travesía, su éxodo. Pero de repente dice la Biblia que ese hombre llega al país de Egipto. Ahora, cuando este hombre llega a Egipto, iglesia, dice la Biblia que llegó un gran temor a Abraham. Un gran temor lo cubrió y le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Tengo miedo. Tengo miedo. Porque eres una mujer muy hermosa. Y desde el momento que nosotros entremos a las puertas, por los portones, a la ciudad de Egipto, la gente, los hombres de ahí, te van a mirar y van a decir: esa mujer es muy hermosa. Y me van a querer matar, escucha. Por eso es necesario que digamos que tú eres mi hermana, le dijo a su esposa Abraham. Es necesario que mintamos. Pero a lo que voy es esto: que el miedo que sobrevino a Abraham, ministro, escucha, porque esto le puede salvar la vida a quien sea. El miedo que sobrevino a Abraham, Abraham lo habló, lo mostró, entregó sus coordenadas para que mejor me entiendas. Y lo mismo que él tuvo miedo, ese temor que sobrevino a Abraham, iglesia, fue lo mismito que le ocurrió. En cuanto entra a Egipto, lo primerito que hacen los hombres de Egipto: miran a su esposa, la codician, se la quitan, se la llevan al rey. ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia, al inicio leíamos ese texto bíblico en 2 de Timoteo. Dios no nos dio un espíritu de temor, de miedo. Eso es importante que tú entiendas. Es importante que tú entiendas lo que la palabra de Dios dice en Tesalonicenses: y despojando a los principados y potestades. Jesús, en ese acto de amor, escucha, Jesús en ese acto de amor en la cruz le quitó todo el dominio a Satanás. ¿Qué es dominio, iglesia? Todo el poder. Para que mejor me entiendan, lo voy a decir más claro: el diablo no tiene poder para contigo, iglesia. El diablo no tiene poder para contigo, para tu casa, para con tus hijos. Tú estás por encima del diablo y todo su reino del infierno. Pero esto la iglesia lo tiene que entender. Escucha, ministro, esto la iglesia lo tiene que entender.
Es por eso que la iglesia camina muchas de las veces con la cabeza agachada. Parecemos hermanitos avestruces, así. Y donde está el hoyo, ahí metemos la cabeza. Porque nos asustamos ante cualquier circunstancia. Yo ayer vencí un miedo, iglesia. Yo ayer vencí un miedo y fue algo muy importante para mi vida. Fue algo muy importante para mi vida. Todavía no lo digo, se están riendo. Pero sigo con la prédica. La iglesia no puede vivir con miedo. Voy a repetir eso: la iglesia no puede vivir con miedo ni temores. Ay, es que yo siento que me están atacando. Pues defiende tu iglesia. Ay, es que yo siento que cuando voy a la cama y me quedo dormido, levántate y ponte a orar. Defiéndete. Dile al diablo: mi casa y yo. Dile a Satanás, dile a sus demonios: mi casa y yo servimos a Jesús. Tú no tienes nada conmigo. No tienes nada de parte con mi familia. No es bueno que la iglesia viva atemorizada. Mencionaba lo de Abraham y mencionaba también lo de Job. Todo lo que ellos temieron les sobrevino. El miedo, iglesia, escucha, hermana Verónica, el miedo en el mundo espiritual lo conocen como las coordenadas de tu vida. ¿Cuántos saben lo que quiere decir coordenadas? En una ocasión, mi padre y yo, junto con el hermano Antonio Rico, fuimos a una ciudad bien lejana, lejos, está. Creo que la gente para llegar ahí tiene que hablarle a Elon Musk para ir en cohete, en Arizona. No es cierto, hermana. Hermana Silvia, bienvenida. Vamos a orar también al finalizar, pastora, por la hermana Natalie Hernández, que su abuelita falleció el día de ayer. Toda la familia Siriaco está de luto. Vamos a orar al Señor para que el Señor les dé fuerzas a toda la familia. Entre paréntesis, entonces mi padre, el hermano Antonio y yo fuimos para el lado de Arizona, para Casa Grande. Así se llama, hermana. ¿Cómo se llama? Se llama Casa Grande, cerquitas de Maricopa. Es así, Maricopa. No creo que le voy a hablar para que agarre el micrófono, para que no archivee. Entonces, de regreso, hermanos, ya hemos ido a traer un tractor, a comprar un tractor para, ¿saben qué es un tractor, verdad? Que es una carapila o no sé cómo le llamen, para trabajar ahí en donde vivo. Entonces, cuando veníamos de regreso, ahí cerquitas de Maricopa, se nos tronó una llanta y con el tractor arriba de la trailer. El problema es que eran como la 1 de la mañana, si más no me equivoco, hermano Francisco, como la 1 de la mañana. Entonces, no había quien nos auxiliara, no traíamos un extra, no traíamos herramienta. Entonces, sabíamos que estábamos en problemas. Yo me acordé que yo traía una tarjeta de AAA. Es AAA, ¿verdad que sí? Y marco el número que está en la tarjeta. Entonces cuando me contesta me dice: señor, le felicitamos porque usted es un miembro privilegiado de AAA. Primero me felicitaron y después me dijeron: pero tenemos una mala noticia, no tenemos servicio hasta ese lugar.
Entonces está privilegiado de ser parte de nuestra empresa, pero no tenemos cómo cubrirlo hasta ahí, está donde está usted. Entonces se va a tener que esperar hasta las 7 de la mañana, ya que salga el sol, para mandarle una grúa, ayuda. No, es que yo tengo que estar en casa temprano. Tenemos que estar en casa. Los tamales iban a estar listos a las 5 de la mañana. Entonces me dijo la señora de la aseguranza: lo que podemos hacer, podemos comunicarlo con la patrulla de camino, Highway Patrol, para que Highway Patrol les mande a alguien para que esté con ustedes, porque estábamos a la pura orilla de la carretera, aunque ni coyote pasaba por ahí. Pero para esto, cuando nos comunican con el Highway Patrol, iglesia, el Highway Patrol, para poder llegar al lugar donde nosotros estábamos, me pidieron las coordenadas del lugar. Digo, el Highway Patrol, la recepcionista de patrulla de caminos, necesitamos que nos dé las coordenadas del lugar donde están para que la patrulla pueda llegar hasta ahí. Y dije yo, pero ¿y dónde voy a agarrar yo las coordenadas? Es cierto que en mi niñez fui soldado, dije yo, pero hace mucho tiempo. Digo la recepcionista: vayan a la orilla de la carretera. En la orilla de la carretera, esto es para que pongan atención. Esto es importante para ustedes que manejan, que les gusta manejar en las carreteras. En las orillas de las carreteras hay unas como tablitas blancas que ponen, que traen unos números hacia abajo. En todas las carreteras hay esto. Cuando tú vas manejando, ves a los extremos de las carreteras unos, ¿cómo le podemos decir? Unos plásticos que tienen unas numeraciones. Esas son las coordenadas del lugar donde tú estás. Cuando yo le di las coordenadas a la recepcionista de patrulla de camino, o Antonio le dio las coordenadas, la patrulla llegó rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo espiritual, iglesia, cuando tú demuestras miedo, tú le estás dando las coordenadas al enemigo para saber cuál área de tu vida va a atacar. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando tú le muestras miedo al enemigo, cuando tú vas caminando y diciendo: es que tengo miedo a hacer esto, es que me da miedo esto, es que me da miedo aquello, tú le estás diciendo al enemigo: aquí estoy, encuéntrame, ya sabes mi punto débil, ya sabes dónde atacarme. Por eso, iglesia, tienes que tener mucho cuidado. Es que a mí me da miedo, es que tengo miedo, pastor. El miedo en el mundo espiritual son las coordenadas para tú dejarle saber al enemigo dónde va a ser el próximo ataque de tu vida. Entonces, mucho cuidado con eso, iglesia. Ahora, el miedo no es bueno, el temor a Jehová sí. ¿Entendieron esa parte? El miedo no es bueno. El miedo te expone a los ataques del enemigo. Dijo Job: todo lo que yo temía me sobrevino. Abraham dijo: me da miedo que me miren contigo, porque me van a querer matar. Fue precisamente lo que pasó rápidamente. Ahora, quiero hablar un poquito, iglesia. Quiero hablar un poco de algo que sucedió. Hace mucho tiempo me hicieron una pregunta referente a lo que estamos hablando, obviamente. Porque en una ocasión, mientras yo vivía en México, yo era un niño todavía, en unos 13 años. Yo me di cuenta que a una vecina de la casa donde vivíamos se le había fallecido su hijo. Escucha, pastora. Y entonces empezó a llegar gente, empezaron a llegar carros. Y tú sabes que en México los niños somos muy informativos. Dijo alguien: no nomás los niños, pastor. Entonces, cuando yo miro que llega toda esta gente, yo me arrimo allí y miro que la vecina está llorando
En eso la están abrazando la gente. Pero me llamó mucho la atención algo que mi vecina decía, y lloraba con un gemir, con un dolor inigual. Y ella decía: ¿dónde está mi hijo? El niño estaba recién nacido. Tenía algunos escasos, no sé, 3, 4 semanas de nacido. Algo había sucedido con él y había fallecido el bebé. Pero resulta que cuando falleció el niño, mandaron llamar a un sacerdote para que se los bautizara. Y el sacerdote le dijo que él no podía bautizarles a su niño, que porque el niño había fallecido y el niño ya estaba en el limbo. Y ella lloraba amargamente. ¿Cómo mi hijo puede estar en el limbo?, decía. No puede ser posible que el sacerdote no me lo haya querido bautizar. Tiene que haber la manera de cómo sacarlo de allí, de ese limbo, de ese lugar de oscuridad. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo no vino a promover ningún limbo. Nuestro Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra su reino, el reino de los cielos. En ese tiempo que Jesús caminó aquí, Él nunca habló de ningún limbo, de ningún lugar de oscuridad. Él habló del infierno y habló del cielo, pero también vino a decir que nos preparáramos para que donde Él estaba, también la iglesia pudiera estar un día. Me llama mucho la atención, iglesia, un texto bíblico, un verso bíblico que está en el libro de Efesios capítulo 4, verso 10. No sé si podemos ir ahí. Nueva traducción viviente, por favor. Esto está poderoso, iglesia. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar en totalidad el universo con su presencia. Nuestro Señor Jesucristo se aseguró, iglesia, escucha. Nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años y medio que estuvo aquí se aseguró de que toda su presencia, el universo entero, la conociera. Y eso está poderoso, y te voy a decir por qué. Alguien dijo en una ocasión: ¿qué pasaba con todas las almas que fallecían antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta o se hicieron esa pregunta? ¿Qué sucedió con toda la gente del diluvio, ministro? ¿Qué sucedió con toda la gente de los tiempos de Noé? ¿Qué sucedió con toda la gente de los tiempos de Abraham? Todos los que murieron pecando, todos los que murieron, aleluya, sin reconciliarse con el Señor. ¿Qué sucedió con ellos? Dice la palabra de Dios, ministro, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo es que las personas podían acceder al cielo? Escucha lo que estoy diciendo, porque esto a lo mejor le sirve a alguien para un estudio, no sé. ¿Cómo la gente podía acceder al cielo si Jesús es la puerta? Es la única puerta. No hay otras puertas, como dicen, hay otras religiones que lo digo. No hay otras puertas. No hay ninguna virgen que te pueda dar acceso al cielo. No hay ningún San Pedro, ninguna San Juditas. No hay ningún santo allá en el mundo que te pueda dar acceso al cielo. Solamente Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Ahí andan muchos diciendo que la Virgen Sutana, que la Virgen Mengana. Si se refieren a la Virgen María, nuestro respeto, la iglesia la tiene que respetar, porque fue la mujer que el Señor escogió, que el Dios Padre escogió para traer a nuestro Salvador aquí a la tierra. María, la madre de Jesús, se respeta, pero no es ninguna puerta para entrar al cielo.
Ya le estoy matando 2, 3 vacas sagradas a alguien aquí. Alguien va a tener que llegar a su casa a tirar estatuas, a tirar a la basura cuadros, imágenes. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, dice la Biblia que Él, cuando vino, Él se aseguró de que su presencia fuera conocida. Cuando Él dijo: gracias, Padre, porque el tiempo se ha llegado, aleluya, el tiempo de que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Él se estaba refiriendo a todo lo que Él haría en esos 3 años y medio mientras duró su ministerio aquí en la tierra, maestro. Porque en esos 3 años y medio, dice la Biblia, que cuando Él muere en la cruz, Él desciende a la profundidad del infierno. Y dice la Biblia que toda la cautividad que estaba allí abajo, la gente que murió desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Moisés, los que no respetaron la ley, dice la Biblia que Jesús en su misericordia, y esto está en Primera de Pedro capítulo 3, que Jesús bajó al infierno y le predicó a todas esas almas perdidas. Y con esto le estoy matando otra vaca sagrada a alguien aquí. Es que murió y pues toda su vida fue así. Y murió y pues nunca aceptó al Señor. Y murió y no se arrepintió y murió. Gracias a Dios que Jesús no piensa como tú, iglesia. Gracias a Dios que Jesús no es como tú ni como yo. Dice la palabra que Él, movido en misericordia, hermana Cintia, bajó al infierno y le predicó por 3 días a todas las almas que estaban en el infierno. Y cuando ascendió, todo esa, escucha, iglesia, toda esa cautividad eran miles, miles y miles de almas que Él tomó y las llevó a un lugar de descanso. Y ahora todos, así de que no me vengas a decirme de que menganito, sutanito está en el infierno. Ahora yo creo, iglesia, que Dios le da la oportunidad a personas por medio de visiones de poder ir y mirar, ver lo que se mueve en el infierno. En el infierno ahorita, iglesia, está lleno de demonios. Pero aún así, déjame decirte algo: cuando Jesús desciende allá abajo en el infierno, yo estoy seguro que todos los demonios tuvieron que retroceder. Dice la Biblia que Jesús estuvo 3 días, iglesia, allá abajo. Y esos 3 días, la muerte, el diablo y todos sus secuaces tuvieron que estar así, mire, sentaditos como en el kinder, escuchando la predicación del maestro. Por eso, escucha, pastora, por eso necesitas entender que no puedes vivir con miedos. Necesitas entender, dice la Biblia, que Jesús se aseguró de que su presencia fuera conocida en toda la tierra. Por eso, los hijos de Dios, los cristianos, verdaderos cristianos, no pueden vivir en temor. Cuando un hijo de Dios se levanta, cuando un alma de Dios se levanta, se pone de pie. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, el infierno tiene que retroceder. Maestro, el infierno tiene que decir: pase usted, aleluya. Porque dice la Biblia, lo mencionó el hermano Juan, su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso, hermano Julio, no podemos andar así. No. Power. Cuando los hijos de Dios, escucha, cuando los hijos de Dios llegan a un lugar, el infierno tiene que retroceder. Pero tristemente, profeta, mucha de la iglesia no puede entender esto. Cuando la iglesia entienda
lo que en realidad sucedió allá en aquella cruz, cuando la iglesia entiende y comprenda lo que en realidad sucedió, cuando Jesús resucita de entre los muertos, la iglesia se va a levantar. Toda la iglesia se va a levantar. Toda la iglesia se va a poner de pie, porque ahí la iglesia se va a dar cuenta, aleluya, que nadie está por encima de lo que Dios ha depositado en ti. Y recibirán poder. Ay, 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 no, iglesia, ponte de pie. Buenos días, hermano. Y recibirán poder. No un espíritu de miedo, no un espíritu de cobardía. Cuando el padre de familia, hermano Verónica, cuando el padre de familia, cuando su oficio es ser soldador, déjame decirte algo. Cuando el padre de familia, su oficio es ser soldador, yo estoy seguro que va a haber muchas posibilidades de que el hijo de ese padre también quiera aprender a soldar. Es muy probable que el padre de familia, el soldador, enseñe a su hijo a soldar. Cuando la madre de familia es una ama de casa profesional en la cocina y tiene hijas, yo estoy seguro que esa madre de familia va a querer enseñar sus recetas, sus mejores recetas a sus hijos. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque como padre de familia, yo quiero que mis hijos enseñen a pelear, a guerrear, que no anden con la cabeza hacia abajo. Es que recibiste ataque, pastor. Es que el enemigo vino y me atacó de esta manera. Es que el enemigo vino y me hizo tropezar así. Pues si te hizo tropezar, levántate. Hijo, levántate, ponte de pie, aprende a guerrear, defiéndete. La palabra que sale de tu boca es poderosa. Las armas de nuestra milicia son espirituales y poderosas. Es que nos enseñemos a pelear, a defendernos. Había un niño que todo el tiempo nos andaba pegando. ¿A quién no le pasó esto, hermano Alex? A ti no, a ti no creo. A ti no creo. A mí sí, a ti también. Había unos niños más grandes que nosotros, hermano Alex. Qué lástima que no te conocí en ese tiempo. La mayoría de nosotros hicimos primos, tíos, karatecas, ¿se acuerdan? Te voy a echar un primo karateca. El primo no existía, pero con tal de que nos dejaran en paz, inventábamos esos primos karatecas y todo eso. Tristemente, ni aún así nos salvábamos de las palizas que nos ponían a veces. Hay un dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Éramos cobardes. Éramos cobardes. Ahora se ha levantado un remanente que le ha creído a Dios. Se ha levantado un remanente que le ha dicho sí a Dios. Se ha levantado un nuevo remanente dispuesto a pelear, a guerrear por su casa, por sus hijos, por lo que Dios le ha puesto en su mano.
Obviamente Satanás es el cobarde y los valientes somos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen necesidad? Todos los que tengan necesidad pasen aquí al frente, por favor. Dice la Biblia que traigan a todos los que estén enfermos y con necesidad ante los ancianos, para que después de imponer las manos los enfermos puedan ser sanos. Todos pasen aquí. Todos los que tengan necesidad pasen aquí al frente. Los que tengan necesidad y los que crean. Alguien dijo en una ocasión: pastor, pero ¿cuánto tiempo tengo que orar para yo recibir mi milagro? Bueno, hoy te contesto: no puedes dejar de orar hasta que recibas tu milagro. ¿Cuánto tiempo tengo yo que orar para poder recibir mi milagro? Todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo esperó la mujer del flujo? Y no fue hasta que Jesús llegó. ¿Cuánto tiempo duró el hombre de Betesda esperando un milagro de parte de Dios? Hasta que Jesús llegó a su presencia. ¿Cuánto tiempo estuvo ciego Bartimeo esperando su milagro? Hasta que Jesús llegó a su vida. Yo te invito, si puedes creer, que empieces a comunicarte con Dios ahorita. Empieza a comunicarte con el Espíritu Santo en este momento, como si lo estuvieras viendo con tus ojos físicos. Como si lo estuvieras viendo, mirando físicamente. Y yo me voy a unir a tu oración y le voy a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de cada uno de los que están aquí presentes, que han tenido fe y han pasado hasta este altar, Señor. Te pido, Padre, misericordia, la misma misericordia que tuviste conmigo, Señor, cuando yo no tenía esperanza, cuando yo vivía sin esperanza, cuando yo pensé que ya no había nada más para mí en tu camino, Señor, y tuviste misericordia y me llamaste por mi nombre una vez más y me dijiste que me amabas y que aún la historia de mi vida no terminaba.